Maseje Nazir, Daf Nunvav, Amudalef 56a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Nosotros mencionamos en la clase anterior la opinión de Rav Hasda. Rav Hasda nos dijo que un Nazir que recibió sobre él un lapso de Nezirut largo, cuando es un lapso de Nezirut largo de 100 días, por ejemplo, si en la mitad se impurificó con tzarat, tuvo lepra, entonces no nada más que ese tzarat no tumba los primeros días de Nazirut que se contaron, sino también los mismos días de tzarat se cuentan como días de su compromiso que tiene de Nezirut. ¿Sí? Todo esto es cuando es un Nezirut largo. Así nos enseñó Rav Hasda. Y la Gemara a continuación, Rami Bar Hamá viene y pregunta en contra de Rav Hasda, que aparentemente no le cuadra esta opinión. Vamos a ver la Gemara. Mati Rami Bar Hamá, Nazir sheyatame besafek umuchlat besafek. Ojel bekodashim leachar 60 yom. Veshote yain umitame lemetim leachar 120 yom. Betani ala bamet dvarim amurim. בנזירות מועטה, על בנזירות בת שנה, אוכל בקודשים לאחר 7 שנים, ושותה יין ומטמא למתים לאחר 4 שנים. ויסלקא דעתך סלקין ליומי, תסגלה ב3 שנים ו30 יום. Rami Bar Hamá le pregunta a Rav Hasda de la Mishnah más adelante. En la Mishnah más adelante está escrito lo siguiente. ¿Qué pasa? Un Nazir que recibió Nezirut de 30 días nada más. O sea, no Nezirut larga, sino Nezirut la más chiquita posible, de 30 días. Y en la mitad tiene duda, no es seguro, tiene duda si se impurificó con tzarat y también tiene duda si se impurificó con un muerto. O sea que tiene dos tum'a en duda, una tzarat y otra con un met. Y todo esto en duda. Ahorita, para aclarar es importante, el tzarat, cuando pasa el proceso de purificación del tzarat, debe de cortarse el pelo de su cuerpo 2 veces. La primera vez y después de 7 días, una segunda vez. Ahorita, en este caso, nos dice la Mishnah cómo sería el procedimiento. Entonces dice la Mishnah lo siguiente: la persona, como es duda si es con tzarat o duda si es con un muerto, no hay seguridad de nada, entonces tenemos que sospechar que puede ser que efectivamente puede ser que no tiene nada de tzarat. Entonces el primer corte de pelo de tzarat lo tiene que hacer con ¿qué? Después de 30 días, porque puede ser que no hay tzarat, no hay nada, entonces tiene que esperar 30 días. Igualmente el segundo del tzarat no puede hacerlo después de 7 días como normalmente, sino también tiene que esperar que otros 30 días más, porque puede ser que nunca hubo tzarat. Entonces sale que entre cada uno y uno, ¿sí? Porque para Nazir lo mínimo, ¿cuánto es para dejarse cortar el pelo? 30 días. Entonces, por sospecha, ya que aquí es duda de tzarat y duda de tumat met y no hay seguridad, por sospecha decimos que ¿qué? Que la persona tiene que hacer estas cortes de pelos, que es en tzarat 2, y después otro porque se impurificó por un muerto, y después una última por el nazir, que al final de su proceso de nezirut tiene que hacer un corte de pelo, tiene que hacerla siempre después de 30 días. Entonces sale que le va a tardar para culminar su lapso de su nezirut y salir de cualquier sospecha. ¿Cuánto tiempo? 120 días, ¿sí? Sin embargo, después de 60 días ya va a poder comer kodashim, porque después de 60 días, si era tzarat, seguro ya se purificó, porque ya pasaron los 2 cortes de pelo. Y si había tumat met, también ya se purificó, aunque puede ser que todavía no se cortó el pelo, pero ya le salpicaron, porque para tzarat también ya le salpicaron por si acaso, ¿sí? Entonces sale que después de 60 días va a poder comer kodashim, y después de 120 días es cuando va a poder tomar vino, porque ahí seguro ya acabó su lapso de sinusirut. ¿Está claro el caso o no está claro el caso? O sea, básicamente tiene duda, repito brevemente, si se impurificó un nazir que recibió sobre el nezirut de 30 días, y para cortarse el pelo siempre tiene que tener, ¿qué? 30 días de longitud el pelo, y tiene dudas si se purificó con tzarat y con muerto, con los dos, y por lo tanto, como va a cumplir el corte de cabello del tzarat, puede ser que es de tzarat, pero puede ser que no, entonces tiene que tener 30 días. O sea, cuando va a cumplir el segundo también, de tzarat, también tiene que tener 30 días, y después por el muerto también. Sale que después de 120 días va a acabar el último corte de cabello, y es cuando va a acabar seguro, para salir de cualquier sospecha, en los isurim, las prohibiciones de Nazir, y ahí va a acabar su lapso de su nezirut. Sin embargo, como respondí respecto a comer kodashim, ya después de 60 días ya va a poder comer sin problema. Esto es cuando el Nazir recibió un lapso de nezirut de ¿cuánto tiempo? 30 días. Sin embargo, sigue diciendo la Mishnah, si recibió el nezirut largo, ¿de cuánto? De 1 año. Entonces en este caso, igualmente, similarmente, va a tener que esperar ¿cuánto? 4 años. 4 años, ¿por qué? Porque por el tzarat tiene que hacer ¿cuántos cortes de pelos? 2. Por la impureza del muerto tiene que hacer 1. Y por el final del nezir tzarat tiene que hacer 1. Y como no sabemos cuál es cuál, tiene que esperar 1 año por cada uno. Porque puede ser que no es tzarat, sino puede ser que del otro. Entonces tiene que esperar 1 año. De la misma manera que en el primer caso tiene que esperar 30 días entre uno y otro. Ahora tiene que esperar ¿cuánto entre uno y otro? 1 año. Sale que después de 2 años, se mira lo que dijimos antes, ya va a poder comer kodashim. Y después de 4 años es que va a poder ¿qué?
tomar vino y todas las provisiones de Nazir se le van a salir. Sin embargo, pregunta la Gemara, pero si tú me dices como la opinión de Rav Hasda, que cuando es un Nezirut largo, cuando es mucho tiempo, por ejemplo el caso de un año, que es muchísimo, son 300 y pico años, tú me dices que los días de Tzarat se cuentan como días de Nezirut, no es necesario que haga 4 años, sino es necesario que haga ¿cuánto? Suficiente que haga 3 años con 30 días. ¿Por qué? Porque el primero se corta el pelo para el primer tzarat, para el primer corte de cabello después de un año, ¿sí? Después se corta después de un segundo año. Después puede esperar 30 días y se corta ya la tercera vez por Nazir Tumá. ¿Por qué? Porque si se impurificó, pues se corta el pelo sin problema después de 30 días. ¿Sí? Y si no si se purificó como muerto, y si no se purificó como muerto, y no era sino nada más Metzorá, pues ya se le contó el año, porque dijimos que según Rav Hasda, los días de Tzarat le sirven para Nazir. Entonces después de 30 días que ya se dejó cortar el pelo otra vez, ya puede proceder a cortarse el pelo. Y después tiene que esperar un año más, por si acaso se purificó en verdad, ¿para qué? Para un muerto. Dice la hermana, ¿para qué necesitas 4 años de esperar? Según Rav Hasda, que los días de Tzarat le sirven para los días de Nazir, es suficiente que haga 3 años y 30 días y ya. ¿Y cómo va a ser, cómo se va a dividir? Un año el primer corte de pelo, segundo año segundo corte de pelo, después de 30 días, después del segundo año, ¿sí? El tercer corte de pelo y después de un año el cuarto corte de pelo, y así sale de Jehová, de Salemo, de cualquier sospecha. Entonces aparentemente aquí vemos, no como la opinión de Rav Hasda, que efectivamente los días de Tzarat no se cuentan para los días de Nezirut, y por eso tiene que esperar un año, otro año, otro año y otro año, y no puede esperar nada más 30 días en la mitad. Esa es la primera pregunta en contra de Rav Hasda, y la Gemara no responde. Próxima pregunta, la Gemara procede a hacer otra pregunta. Veod Mativ Ravashé. Esta pregunta la hace Ravashé en contra de Rav Hasda. En la baraita dice lo siguiente, escuchen bien, es una baraita larga, y al final la Gemara concluye la pregunta. En liela yeme tuma shenolim lo minaminyan, yeme hiluto minain, vedinhu, yeme tuma megaleach umevi korban, vime hiluto megaleach umevi korban, ma yeme tuma to enolim lo minaminyan, af yeme hiluto enolim lo minaminyan. Dice la baraita lo siguiente. Nosotros sabemos que una persona que se impurificó, un nazir, que se impurificó con un muerto, ¿sí? En los días de su impureza, ¿sí? Obviamente no se le cuentan como ¿qué? Como parte de impureza por el muerto. Todo lo que estamos diciendo que sí se le cuenta o no se le cuenta es impureza del tzarat. Ahorita aquí la varita está hablando en esta primera parte, impureza del muerto. Cuando un nazir se purifica como un muerto, los días de impureza, ¿le cuentan para su nezirut o no le cuentan? No le cuentan. ¿Y dónde lo aprendemos? Muy sencillo. Porque si los días en Tumat Met a un nazir se le tumban los primeros, pues Koshiken, o sea, si los días de Tumá le tumban los primeros, pues Koshiken, que esos mismos días no se van a contar como nezirut. Entonces estamos claros de que nezirut, cuando una persona se impurifica, no le cuentan esos días de Tamé. ¿Por qué? Porque inclusive les tumban los primeros. Pero dice la baraita, yo nada más sé esto en caso de un nazir que se impurificó como un muerto. Pero en caso de un nazir que se hizo metzorá muhlat, ¿cómo sabemos que esos días de tumá no se le cuentan tampoco? Dice la Gemara, lo aprendemos. Lo podemos aprender de tumat met. Y te voy a explicar cómo lo aprendemos. Sí, cuando uno se impurifica con un muerto, el nazir debe de cortarse el pelo, ¿sí? Para purificarse. Y tiene que traer korbanot por la tumá que tuvo, ¿sí? Y también, en el caso de un metzorá muhlat, también debe de cortarse el pelo y traer korbanot. Entonces vemos que son similares. Ya que son similares, podemos comparar uno con otro. De la misma manera que los días de tumá no se cuentan para el día de la misma manera que los días de tumat met, de tumá de un muerto, no se cuentan para el nazir. Igualmente la tumá de metzorá muhlat tampoco se cuentan. Aparentemente podemos comparar. Así la Gemara quiere entender. Entonces repito, nosotros tenemos una fuente, dice la baraita, es una baraita larga, ¿sí? La baraita empieza así. Tenemos una fuente clara que los días de tumá de un muerto no se cuenta para Nezirut. ¿Por qué? Porque si tumban los días anteriores, Kol Shiken que no se cuenta, ¿sí? Dice la Gemara, de ahí podemos aprender, dice la verdad, de ahí podemos aprender que también un metzorá muhlat tampoco se le cuentan. ¿Por qué? Porque en Tumat Met, un nazir que tiene Tumat Met o un nazir que tiene metzorá muhlat, ambos tienen que traer ¿qué? Korban y cortarse el pelo. Sabemos que son similares, ya que son similares, lo comparamos el metzorá muhlat con el nazir que se purificó como muerto, que de la misma manera que esos no cuentan esos días, igualmente el metzorá muhlat tampoco cuentan esos días. Sin embargo, dice la Gemara, no lo puedes comparar. ¿Por qué lo? Y mamar bimetu matoshe que me batel va metakodmim. Tomar mi gilutoshe él me batel va metakodmim. Dice la Gemara, no puedes traer prueba de ahí. ¿Por qué? Porque en tumat met hay algo más. Aparte de que no se cuentan los días, también esos días tumban los anteriores. Y en metzorá, un nazir que se purificó en metzorá, podemos analizar si cuentan o no cuentan, pero no tumban los anteriores. Entonces, el tema de tumat met, un nazir que se purificó como muerto, es mucho más estricto. Entonces, puede ser que todo lo que decimos que en tumat met no se cuentan para el nazir es porque efectivamente es más estricto, pero en metzorá puede ser que ya no aplicaría esto.
Dice la Gemara, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces no puedo aprenderlo con esa comparación que quería decirte, pero tengo un Kalvajomer para aprenderte. Lo podemos seguir aprendiendo esta misma alajá de un Kalvajomer. Amart Kalvajomer. Uman Nazir Bekever Shesearo Raúl Tiglahat Nezirut. En Olim lo Minaminyan y en Mejiluto Sheen Searo Raúl Tiglahat Nezirut. Lo Kolshiken. Este nada te va a hacer un Kolshiken. ¿Qué pasa? Un Nazir, ¿sí? Que recibió Nezirut, ya vimos este tema anteriormente. Recibió Nezirut cuando estaba en el cementerio. O sea, que el momento que recibió Nezirut ya estaba, ¿qué? Estaba tamé. Se sale que no hubo unos días previos que contó del Nezirut, porque apenas recibió, ya estaba tamé. En este caso, cuando sale el Nezirut, ¿sí? Cuando sale, del cementerio, se debe purificar. ¿Se tiene que cortar el pelo o no se tiene que cortar el pelo? No se tiene que cortar el pelo. Todo lo que tiene que cortarse el pelo, un nazi que se purificó como muerto, es cuando al principio contó días buenos, pero aquí que nunca contó, no se tiene que cortar el pelo. Sale que el pelo que tenía le sirve para su Nezirut de Tahara y empieza a contar de inmediato el Nezirut de Tahara. Significa que un nazir que del principio estaba con Tumat Met, no es tan estricto el tema y el pelo que tenía no hace falta que se lo corte. Y aún así decimos que ¿qué? Y aún así decimos que los días que tiene Tumat Met no se le cuentan. Si es así, Kol Shiken, dice la Gemara, en un nazir que tuvo Metzorá, ¿sí? Que siempre debe de cortarse el pelo, independientemente de lo que pase, debe de cortarse el pelo independientemente, siempre. Vemos que es más estricto. Entonces, Kol Shiken, de que esos días no se van a contar para los días de Nezirut. Entonces la Gemara hace un Kol Shiken. Dice, sí, el caso, repito el Kol Shiken otra vez. Sí, un nazir, cuando tenía Tumat Med desde el principio, no es necesario que se corte el pelo, y puede empezar a contar así que se corte el pelo, cuando tenía Tumat Med desde el principio, y aún así tú me dices que los días de Nezirut, de Tumá, no se cuenta para Nezirut, Kol Shiken, en el caso de Metzorá, que seguro se tiene que cortar el pelo, entonces vemos que es más estricto, que se tiene que cortar el pelo independientemente, seguro que esos días tampoco se van a contar para los días de Tumat de Metzorá, no se van a contar para Nezirut. Entonces, así la Gemara entiende esta alajá, que efectivamente un nazir muhlat, seguro, no le contamos sus días para los días de Nezirut. Entonces, por ahorita tenemos esta fuente para un nazir que se purificó como muerto y un nazir que es metzorá muhlat. Sigue diciendo la baraita, ve'en li elay mejiluto, yeme sofro minain, vedinhu, ma yeme jiluto taun tiglachat, af yeme sefaró, sofro, ma yeme jiluto enolim lo minaminyan, af yeme sofro. Dice la Gemara, te lo voy a ahorita. ¿Cómo sabemos de que el caso del metzorá, cuando está contando, y explico, como mencionamos al principio, después del el metzorá, después de que se corta la primera vez el cuerpo, todos los pelos del cuerpo, espera 7 días, ¿y qué pasa? Y se vuelve a cortar. ¿Cómo sabemos que también en esos 7 días no se cuentan para parte del Nezirut? O sea, todo lo que trajimos pruebas es que no se cuentan, es un metzorá muhlat. Cuando es metzorá y está también, no ha empezado a purificarse nada, si no se ha curado. Pero ¿cómo sabemos cuando ya empieza a contar esos días que tampoco eso se cuenta para Nezirut? Dice la Gemara, lo podemos aprender, compararlo del metzorá muhlat. Esos 7 días se llaman, en el término del Talmud, yemé sofró, que es cuando cuentan sfirá, cuando cuentan los 7 días. ¿Sí? Dice la Gemara, muy sencillo, lo puedes aprender de yemé jiluto, de los días cuando está metzorá muhlat. Si el metzorá muhlat al final necesita cortarse el cabello, el primer corte de pelo, el pelo y todo el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Tiene que cortarse el pelo y aún así tú me dices que ¿qué? O sea, en los dos tenemos algo similar. En un metzorá muhlat debe de ¿qué? Debe de cortarse el pelo, ¿sí? La primera cortada del pelo y de todo el cuerpo. Y después 7 días, que en esos 7 días tan yemé sofró, también debe de cortarse el pelo. Entonces vemos que son similares. Ambos necesitan un metzorá muhlat y un metzorá en sus días de yemé sofró, tiene que ¿qué? Cortarse el pelo. Entonces vemos que son similares. Entonces podemos comparar también. De la misma manera que yemé jilutó no se cuentan para los días de Nezirut, igualmente los días de yemé sofró tampoco se cuentan para el día de Nezirut. O sea, podemos comparar uno con otro. Sigue diciendo la Gemara, Yahol af yemé esgeroken, ve'adin noten, halut metame mishkav moshav, yemé esgero metame mishkav moshav, im la mata limé jiluto, sheno lim lo minamina, yemé esgero, sheno lim lo minamina. Dice la Gemara, si es así, que ya estamos comparando yemé sofró con yemé jiluto, cuando es metzorá muhlat, pues también podríamos decir que los días de un metzorá, cuando está en esger, ¿sí? Se llama metzorá musgar. ¿Qué es metzorá musgar? ¿Sabes qué es metzorá musgar? Cuando le salió la lepra, pero todavía no sabemos si es 100% o no, que lo encierran, musgar bien de lo encierran. Ahí tenemos en duda, ¿ah? Antes de que venga el Cohen a verlo, ¿sí? Ahorita, esos días, uno hubiese pensado que de la misma manera que tú me aprendas yemé sofró de yemé jiluto, que no cuentan para
el Nezirut, pues también Yemes Geró, también un Metzorah Musgar, esos días no cuentan. Y es más, si tenemos una razón por qué compararlos de verdad, porque un Metzorah Muhlat impurifica con Mishkav y Moshav, que es si se sienta encima de algo, aunque no lo tocó directamente, todo lo que está abajo se impurifica. Y un Metzorah Musgar, ¿sí? Un Metzorah Musgar también impurifica con Mishkav y Moshav. Entonces vemos de que es similar a Metzorah Muhlat. Entonces también podemos aprender que si un Metzorah Muhlat no se le cuentan los días para los Nezirut, pues también un Metzorah Musgar, el que está encerrado y todavía tenemos dudas, tampoco se le cuentan, también podríamos aprender. Sino que se le llama, no, esto sí no es así. En los días de un caso de Metzorah Musgar, sí se le cuentan esos días, ya que no es 100% que está impuro ni nada, sí se le cuentan esos días, ¿para qué? Para los Nezirut. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Amártelo. Ima mardi me gilutó, sheken gilutó un tiglaja tu me vi corban. Ulefika genolim. Tomaron y mes gero sheenta un tiglaja veno me vi corban. Ulefika gealule minyan. Dice la demanda, no es comparable. ¿Por qué? Porque un Metzorah Muhlat, al igual que un Metzorah que está en los 7 días después, ¿sí? En la mitad, ¿sí? Que es lo que se le llama Yemes Sofró, ambos tienen que cortarse el pelo y traer corbán. Y por eso es que decimos que es algo más estricto y por eso esos días no se cuentan para Yemen Nezirut. A diferencia de un Metzorah Musgar, ¿sí? Que si al final no le pasó nada, no tiene que traer ni corbán ni cortarse el pelo. Sabemos de que es mucho más light. Entonces ya que es mucho más light, puede ser que efectivamente esos días sí van a contar para los días de Nezirut. Entonces, básicamente dice la Gemara, Mikan Ambru concluye la baraita, diciendo, Yeme Sofro, Yeme Gombro, en Olimlo Minaminara, Valime Hazab, Hazaba, Vesgerosh el Metzorar, Elu Olimlo. Dice la Gemara, de aquí sacó la Mishnah que vimos anteriormente en página 54, en las clases anteriores, que un Metzorah en los días de Sofro, o sea, en los 7 días esos, y en los días de Gombro, ¿sí? O sea, en los días de Sofro y Gombro, que es cuando el Metzorah es Muhlat, cuando es 100% Metzorah, ¿sí? Y cuando ya está en los 7 días después saliendo de eso, en esos dos casos, en esos días no se le cuenta para los días de Nezirut, pero cuando es días de Zav o Zavá, o un Metzorah que está Musgar, que todavía no es seguro, ahí sí se le cuentan esos días para el Nezirut. Toda esta es la baraitá, que básicamente la baraitá nos enseñó. La conclusión de la baraitá es que vemos de que un nazir que se purificó como un muerto esos días, aparte de tumbar los días anteriores, pues con shiken que tampoco se cuentan para los días de Nezirut, en Tumat Metzorah también aplica lo mismo, ya sea en Esgeró, ya sea en Yemes Sofró, y en Metzorah Muhlat, ahí sí decimos que esos días sí cuentan para los días de Nezirut. Toda esta es la baraita. Y ahorita le viene la Gemara y realiza la pregunta en contra de Rav Hasda. Katani miat, lo imamar bimetuma, sheken mevatel baemet akodmim, tomar bimechiluto, במאי, אילמה בנזירות מועטת, הביינה גידול שיער. אלא עליו בנזירות מרובה, וקטני שאין עולים לו מן המניין, עלמא לא סלקין לה, שמע מינה. Dice la Gemara, aquí está la pregunta bomba en contra de Rav Hasda. En la mitad de esta baraita, queríamos decir que ¿qué? Queríamos decir al principio, cuando estábamos tratando porque la fuente original es, repito, que los días de Tumat Met, de un muerto, tumban y también nos sirven para Yemed Nezirut. Y queríamos aprender de eso a el caso de un Metzorah Muhlat. Y el primer tratado, lo primero que tratamos de aprender es de decir, compararlo con Tumat Met, antes del Kol Shiken, compararlo. De la misma manera así queríamos decir al principio, de la misma manera que en Tumá se tiene que cortar el cabello y traer corbán, y los días y esos días no se cuentan para Nezirut. Igualmente, en el Metzorah Muhlat, que también debe de cortarse el cabello, todo el pelo del cuerpo y traer el corbán, que también esos días no van a contar para Yemen Nezirut. Así al principio tratamos, y la Gemara Tumbo dice, no, es muy diferente, porque en los días de Tumat Met, ¿sí? En el caso de Tumat Met también tumba lo anterior, y por eso la Gemara llegó, y por eso la vareta llegó a un Kol Shiken. Pero antes de llegar a ese Kol Shiken, la Gemara dijo que no puedes aprender comparando simplemente sin un Kol Shiken, no puedes aprender. ¿Por qué? Porque si en Tumat Met, si una zir que tiene Tumat Met se cuentan esos días para Yemen Nezirut, puede ser, ¿por qué? Porque tumban en los anteriores, como dijimos ahorita. Pero en un Metzorah Muhlat que no tumba los anteriores, en este caso decimos que no es así, que no vamos a contar esos días para Yemen Nezirut. Entonces vemos aquí que aparentemente sin el Kol Shiken, en Metzorah Muhlat, los días de Metzorah Muhlat no los contamos como parte de Yemen Nezirut. Dice la Gemara, perfecto, ¿y cuál es el caso aquí? Si es un Nezirut Muetet,
¿sí? Pues ¿cuál es el hidush que no lo contamos? Si es un nezirut de 30 días, obviamente que no lo contamos. ¿Por qué? Porque necesita que el pelo tenga ¿cuánto tiempo de crecimiento? 30 días, y no lo hay. Entonces, obviamente que no lo contamos. ¿Cuál es el hidush? Tenemos que decir que estamos hablando en toda esta baraita en un caso de un nazir que recibió un nezirut de ¿cuánto tiempo? 100 días, 200 días, un año. Que inclusive cuando culmine el Metzorá, inclusive cuando culmine ese Metzorá Mujlat, todavía va a tener 30 días sin problema. Y aún así nos dice la baraita que los días del Metzorá Mujlat no se le cuentan para el Nezirut. Dice la pregunta en contra de Rabbi. Tú, Rabbi, dijiste que cuando es un Nezirut largo, cuando es extenso, los días de Metzorá sí se le van a contar como parte de los días de Nezirut. Dice la Gemara, vemos aquí claramente de que efectivamente no se le cuentan esos días para Metzorá. Así nos dice la Gemara. Un segundito. By the way, no es antes del Kolshiken, es el Kolshiken. O sea, al final nosotros aclaro un poquito más esta prueba, para que no haya confusión. La conclusión fue de esta baraita, sí, la repito y la aclaro y repito. La conclusión de esta baraita fue que efectivamente un Metzorá Mujlat, sí, en los días de su Nezirut, en los días un Nazir que está Metzorá Mujlat, esos días no se le cuentan para el día de Nezirut. Al principio tratamos de compararlo, tumbamos y después trajimos un Kolshiken. Pero así decidimos al final, que no se le cuentan. ¿Y cuál es el caso? Si es un Nezirut pequeño, pues lógico que no se le cuenta, porque no hay 30 días. Entonces no es necesario ni decirlo. Seguro es un Nezirut largo. Significa que inclusive en un Nezirut largo, aún así decimos que no se le cuentan los días de Tumat. Tumat Metzorá Mujlat no se le cuenta para los días de Nezirut. En contra de Rabbi Hasda dijo que cuando es un Nezirut largo sí se le cuenta. Simple y sencilla, esa es la prueba. Ok. Sí, no tenemos que llegar a lo antes de Kolshiken, después de Kolshiken, no hay que llegar. La conclusión de la baraita fue que efectivamente un Tumat Metzorá Mujlat no se le cuenta, punto. Por el Kolshiken, no antes ni por el Kolshiken no se le cuenta. Y seguro el caso es cuando no es un Nezirut pequeño, porque si no es un Nezirut pequeño, pues es obvio, no necesitas la baraita para eso ni la Torah para eso. Un Nezirut largo, vemos que inclusive un Nezirut largo no se le cuenta eso de Yemei Tumá, no como dijo Rabbi Hasda, efectivamente se le llama Shema Miná. Aquí tenemos dos preguntas, esta pregunta y la anterior en contra de Rabbi Hasda, efectivamente las palabras de Rabbi Hasda quedan tumbadas. Muy bien. Ahorita viene la Gemara y trae la siguiente Mishnah que nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Yoshua. Dijo Rabbi Elazar, y escuchen bien el nombre de quién, en nombre de Rabbi Yoshua. Sí, cuando está escrito Rabbi Yoshua, sin especificar, se refiere a Rabbi Yoshua ben Hananiah. ¿Sí? Se dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshua. ¿Qué Rabbi Yoshua es? Muy bien, Rabbi Yoshua ben Hananiah. Kol tuma minamet shenazir megalea jalea, chayavim alea al biat mikdash. Vejol tuma minamet she'ena nazir megalea jalea, en chayavim alea al biat mikdash. Dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshua, como dijiste, Ben Hananiah. Como vimos hasta ahorita, hay dos tipos de... Un Nazir está en un lapso de Nezirut y se impurificó con un muerto. Mencionamos en página Memtet, hace varias clases, que a veces la impureza es una impureza contundente que tiene que cortarse el cabello y traer korbanot. Sin embargo, hace dos dapim mencionamos que hay otras impurezas, que es una impureza, pero no es tan contundente hasta tal punto de que no debe de cortarse el cabello y traer korbanot. Viene Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshua y nos dice... Todas las impurezas que un nazir, cuando un nazir durante su lapso de nezirut se impurifica con un muerto, si es una impureza que efectivamente lo obliga a él cortarse el cabello, como las que mencionamos en Daf Memtet hace varias clases, entonces efectivamente si esta persona entró al Bet HaMikdash, transgredió la prohibición de Biat Mikdash. Y si lo hizo a propósito, Hayav Karet, porque estaba impuro, y si lo hizo sin querer, tiene que traer un korban levi yored. Sin embargo, si es una tumá de un muerto, que es una tumba de un muerto no tan contundente, que en caso que un nazir se impurificó con ella, nada más se impurifica, pero no tiene que cortarse el cabello y no tiene que traer korbanot, como lo que mencionamos en Daf Nun Dalet hace dos dapim. En ese caso, dice la Gemara, por ejemplo, cuando tocó la tapa del ataúd, cuando tocó las paredes y demás, o roba tzamot, etc., en ese caso, no transgrede la prohibición cuando entra al Bet HaMikdash impuro. O sea, repito otra vez, Rabbi Elazar, nombre Rabbi Yoshua, nos viene y nos enseña, sabemos que hay una prohibición de entrar al Bet HaMikdash cuando uno está impuro. Nos dice Rabbi Elazar, nombre Rabbi Yoshua, ¿sabes cuándo está esta prohibición? ¿Sabes cuándo hay esta consecuencia de que si una persona entra a propósito de caret y sin querer tiene que traer korban levi yored? Es únicamente cuando el caso que era nazir y se impurificó con esa impureza, se tiene que cortar el pelo. Pero si no se tiene que cortar el pelo, es una tumá más light, ahí no transgrede esta prohibición de manera regular. Así dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Meir, lo tezo kalamina sheret. Sin embargo, viene Rabbi Meir y le discute a Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshua. Dice, no acepto. ¿Por qué? Porque también la tumá que el nazir se purificó con un muerto, que no debe de cortarse el cabello, pero no puede ser más light
que una impureza de una persona que toca uno de los 8 shratzim, uno de los 8 animales, ¿cómo se llama? 8 reptiles que están muertos, que también purifican. No puede ser peor que eso. Una persona que tocó un reptil y entra al Bet Hamikdash es gravísimo y tiene todas las consecuencias. ¿Y cómo se purifica en un solo día? A diferencia de este caso de un nazir que se purificó con con una impureza de muerto, aunque no tenga que cortarse el pelo, ¿cuánto tiempo tiene que tardar para purificarse? 7 días. O sea, aunque no tiene que cortarse el pelo, pero la impureza es mucho más contundente. Ahí está que el proceso de purificación es 7 días. Entonces dice Rabbi Meir, yo discuto contigo, también en el caso que es un tipo de impureza de un muerto, que el nazir no tiene que cortarse el cabello, aún así decimos que si va al Bet Hamikdash, transgrede por la prohibición de Biyat Mikdash, y si lo hizo a propósito tiene consecuencia de karet, y si lo hizo sin querer tiene que traer corbano leve y orena. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, de Rabbi Elazar mishum Rabbi Yoshua gamarla, de mishum Rabbi Yoshua mamal gamarla, de Tania amar Rabbi Elazar, que shealachti. Bueno, la Gemara ahorita viene, antes de seguir leyendo la Gemara ahorita viene y pregunta lo siguiente. Voy a aclarar un poquito una introducción. La opinión de Rabbi Elazar fue dicha en nuestra Mishnah en nombre de ¿quién? De Rabbi Yoshua. ¿Quién es el Rabbi Yoshua ese? Como mencionamos, Rabbi Yoshua ben Hananiah. La Gemara va a preguntar que aparentemente no es correcto. Rabbi Elazar en verdad recibió esas palabras de otro Rabbi Yoshua llamado Rabbi Yoshua ben Mamal, y ese Rabbi Yoshua ben Mamal lo recibió en nombre de Rabbi Yoshua ben Hananiah. O sea, ¿por qué te saltas en la Mishnah y me dices que Rabbi Elazar lo recibió de Rabbi Yoshua ben Hananiah directamente? Si falta una persona en la mitad, es Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshua ben Mamal, en nombre de Rabbi Yoshua ben Hananiah. Eso es lo que la Gemara va a preguntar. Se pregunta la Gemara, y te voy a traer una prueba que efectivamente es así, de Tania. Amar Rabbi Elazar, kshalachti le'adarskia, matzate Rabbi Yoshua ben Peter Rosh, shaya yoshev vedan lifnei Rabbi Meir ba'alacha. Kol tuma minamet shenazir megaleh halav, chayvim alav mishum bi'at mikdash. Kol tuma minamet she'en nazir megaleh halav, en chayvim alav mishum bi'at mikdash. Amarlo, al teizo kala misheretz. Amartilo, klum atabaki que Rabbi Yoshua ben Mamal, Rabbi Yoshua ben Mamal, perdón, amarle hen. Caja Amari Rabbi Yoshua Mamal Mishum Rabbi Yoshua Koltum'a minamet shenazir megaleh halav alea chayav alea mishum biat mikdash vekoltum'a minamet shenazir megaleh halav en chayim alea mishum biat mikdash eve mishum Rabbi Yoshua Mamal ave gamirla. Entonces la Gemara trae una baraita que la Gemara comenta que Rabbi Elazar mismo estuvo en una ciudad llamada Ardaskia y ahí se encontró a Rabbi Yoshua ben Peter Rosh, que estaba estudiando con Rabbi Meir la siguiente alajá, y dijo, esta alajá que dijo Rabbi Elazar, que cualquier impureza de un muerto, que un nazir debe de cortarse el cabello, hay transgresión de Biyat Mikdash y consecuencias. Sin embargo, si el nazir no debe de cortarse el cabello, aunque es una impureza de un muerto, no hay transgresión de Biyat Mikdash. Vino Rabbi Meir y le dijo, no puede ser que esto sea más light que un sheretz, que un reptil, con un reptil muerto, como dijo Rabbi Meir en nuestra propia Mishnah. Y vino ahí y le dijo Rabbi Elazar a Rabbi Meir, ¿tú no conoces a Rabbi Yoshua bar Mamal? Le dice, sí, lo conozco. Bueno, él me dijo, en nombre, Rabbi Yoshua bar Mamal me dijo, en nombre de Rabbi Yoshua ben Hananiah, de que efectivamente depende si el nazir se debe cortar el cabello. Sí, pues hay Biyat Mikdash, y si no, pues no hay. Entonces vemos de que efectivamente la Gemara, vemos de esta baraita, de que efectivamente Rabbi Elazar dijo su opinión, ¿y dónde la sacó? De la opinión de Rabbi Yoshua ben Mamal. ¿Y Rabbi Yoshua ben Mamal de dónde la sacó? De Rabbi Yoshua ben Hananiah. Sabemos de que Rabbi Elazar no lo recibió directamente de Rabbi Yoshua ben Hananiah, sino de Rabbi Yoshua ben Mamal y Rabbi Yoshua ben Mamal de Rabbi Yoshua ben Hananiah. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah Rabbi Elazar lo dice en nombre de Rabbi Yoshua ben Hananiah directamente y se salta de la mitad? Dice la Gemara, Amru, Shma mine, kol shema'ata de mitambra bebet lata, kadmaeo batrae ambrina metzialo ambrina. De aquí aprendemos, dice la Gemara, que efectivamente cuando algo fue dicho por alguien al principio, aunque en la mitad hay otros hajamim que lo dijeron en nombre de él, se salta de la mitad. Entonces, aunque Rabbi Elazar lo escuchó de Rabbi Yoshua ben Mamal y Rabbi Yoshua ben Mamal lo escuchó de Rabbi Yoshua ben Hananiah, es normal que Rabbi Elazar lo diga en nombre de quién? De la fuente directa de la primera. ¿Por qué? Porque de ahí llegó todo. Y la Gemara trae una prueba, Mara Noham Baritzhak, Afana Namitanina. Te voy a traer una prueba de la Mishnah Masejet Peah, que está escrito ahí, escuchen bien, Amar Nahum al hablar, dijo Nahum al hablar, Kach mekubalni mi rebi meyasha shekibel meaba, así recibí de mi maestro Meyasha, que recibió de su padre, shekibel mina zugot, que recibió de sus maestros, shekiblu mina nevim, que recibieron de los profetas, alajá la Moshe Misinai, una alajá Moshe Misinai respecto a una alajá de Peah. Mezorah Shevet de Jardal, Beshnai Moshe Mekomot, Shenote Peah Mikol Echad de Echad. Veilu Yoshua Bejalev lo kahashi. Pero un segundo, de los Nevi'im, tú dijiste que recibieron de Moshe, sí, recibieron de Moshe. Pero se te olvidó algo ahí. Entre Moshe y los profetas, ¿quién fue el que lo pasó? Yoshua y Caleb. ¿Por qué no está mencionado? Vemos que los de la mitad no siempre se mencionan, sino se menciona siempre la fuente, aunque se saltaron, aunque lo recibieron de Yoshua y Caleb, pero ya que Yoshua y Caleb lo recibieron de Moshe, pues directo fueron a Moshe Rabbenu. Shmamine. Seguimos un poco más. Dice la Mishnah, Amar Rabbi Akiva, Danti lifnei Rabbi Eliezer. Ma im etzem que seora sheno metame adam beoel, anazir megaleach al magav al masao, revi dam shu metame adam beoel, enodin sheyen nazir megaleach al magav al masao.
Amarli, más de Akiva, endanim kan mi kalvajomer. Dice la Gemara, Rabbi Akiva dice, nosotros mencionamos en la Mishnah, anteriormente en página 54, que un nazir, cuando se impurifica porque toca un revit de sangre, no se corta el cabello. No debe de cortarse el cabello en ese caso. Cuando es hetzilog, cuando es mitatzi, pero revit un cuarto, no se corta el cabello. Se impurifica, pero no debe de cortarse el cabello. Vino Rabbi Akiva y dijo enfrente de Rabbi Eliezer, tengo un kalvajomer. Sí, cuando un nazir, ¿sí?, toco a un hueso de un muerto que tiene tamaño un grano, una cebada, que no existe en purificarse con tumatoel, sino únicamente con magá y masá. Tumatoel es bajo el mismo techo, magá es táctil y masá es cargar. Entonces en etzem kaseora, en un hueso del tamaño de un grano de una cebada, no existe en purificarse con tumatoel, sino nada más con tumat magá y masá. Y aún así el nazir, cuando se purifica con magá y masá, en ese caso debe de cortarse el cabello. Entonces en un revi'it dam, cuando es un cuarto de un dam, que es mucho más estricto que etzem kaseora, porque ahí está que existe tumatoel también en ese caso, a diferencia de etzem kaseora que no existe, con shiken, entonces de que el caso de nazir que se purificó con revi'it dam a través de magá y masá, no, el que también debería de cortarse el cabello. Sin embargo, ese es el koshiken que hace ¿quién? Rabbi Akiva. Sin embargo, viene Rabbi Eliezer y dice, no, Rabbi Akiva no puedes hacer kalvajomer de acá. Vamos a ver por qué después. Dice la Gemara, cuando la Gemara, la Mishnah sigue contando que Rabbi Akiva siguió diciendo que cuando dijo esto a Rabbi Yoshua, le dijo, efectivamente tienes toda la razón que el kalvajomer es un buen kalvajomer y debemos decir que un revi'it dam, cuando lo tocas con magá y masá, sí debería de cortarse, el nazir debería de cortarse el cabello. Sin embargo, no podemos hacer kol shiken porque aquí es una alajá de Moshe Misinai, y cuando es alajá de Moshe Misinai, no se puede hacer kalvajomer de una alajá de Moshe Misinai. Y la Gemara tiene la siguiente duda, y va a leu. Etzem que seora alajá o revi'it dam kalvajomer, vendanim kalvajomer me alajá, o dilma revi'it dam alajá, etzem que seora kalvajomer, vendanim kalvajomer me alajá. La Gemara tiene la siguiente duda. Está claro de que queremos hacer un kol shiken de etzem que seora, del hueso del tamaño de un grano de cebada, hacia el caso de revi'it dam, con magá y masá, ¿sí? Pero la pregunta es, y dijimos al final que como es alajá de Moshe Misinai no se puede hacer kalvajomer, ¿sí? Así dijo Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer también. La pregunta es, ¿qué es lo que es alajá de Moshe Misinai? Tengo dos maneras de entender. O que el concepto de etzem que seora, de que el hueso del tamaño de un grano de una cebada, que cuando el nazir lo toca debe de cortarse el cabello, eso es alajá de Moshe Misinai. O podemos decir, y no se aprende con shiken de una alajá que es alajá de Moshe Misinai. O podemos decir que el concepto que el revi'it dam impurifica con oel, impurifica con tumatoel, eso es alajá de Moshe Misinai, y no podemos y ya que la razón por el koshiken es el concepto de tumatoel, tampoco no se puede aprender un koshiken cuando lo que es más estricto, y que de ahí estamos aprendiendo el koshiken, es alajá de Moshe Misinai. O sea, básicamente la Gemara tiene una duda, ¿qué es lo que es alajá de Moshe Misinai? ¿El etzem que seora o el tumatoel? Dice la Gemara, Tashema, te voy a traer una prueba de una baraita claramente, etzem que seora alajá, urevi'it dam kalvajomer, vendanim kalvajomer me alajá. Está escrito en la baraita que la alajá del hueso del tamaño de una cebada, que eso impurifica, que eso cuando el nazir lo toca magá o masá, debe de cortarse el cabello, eso es alajá le Moshe Misinai, eso es lo que es alajá le Moshe Misinai. Y revi'it dam, queremos aprender de eso kalvajomer, y no podemos aprender kalvajomer de algo que es alajá le Moshe Misinai. Con esto acabamos el séptimo perek Shevi'i, Hadran Alaj, Kohen Gadol. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.